Amén. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a tenga su Biblia abierta para que me ayuden con algunas citas que tenemos. Vamos a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un estudio que yo, ¿verdad?, acortado, resumido, porque dar un estudio, ¿verdad?, de esa magnitud es un estudio, ¿verdad?, especialmente cuando vamos a hablar de la venida del Señor, basándonos en el capítulo 24 de Mateo. Hay mucha tela de donde cortar en ese capítulo 24. Yo quiero que alguien me lea los primeros dos versículos del capítulo 24 de Mateo. Vamos a hablar ¿cuándo viene Jesucristo? Estoy esperando, ¿verdad? Estamos esperando, claro que sí. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Mientras lo esperamos, ¿quién lo tiene, hermano? Para que me lea capítulo 24, primer versículo y el segundo. Cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que léame el próximo también, hermano. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y del final de esta época. Amén, hasta ahí. Fíjense que nada más en ese versículo hay tres preguntas que le hacen los discípulos. Y si nos fuéramos a analizar cada una en detalles, estaríamos aquí muchísimo tiempo. Porque en estas tres preguntas, ¿cuándo sucederá todo esto? Una. ¿Cuál será la señal de tu venida? Dos. Y del fin del mundo. Tres. En este capítulo 24 Jesús habla del tiempo pasado, del tiempo presente ahí en este momento y del tiempo futuro. Y eso hay que entenderlo muy claramente, porque a veces el capítulo 24 se coge y se mezcla una cosa, la mantequilla con la vaselina, y hay que tener mucho cuidado, porque Jesucristo estaba contestando tres preguntas, empezando desde el principio, con las profecías cumplidas hasta Él, lo que iba a pasar ahora con Él y lo que va a pasar cuando Él venga. Y los discípulos en ese momento están recibiendo todo eso. Pero nosotros nos vamos a concentrar en solamente algunos versículos para que nos demos cuenta lo cerca. Yo creo que Jesucristo viene muy pronto. Lo sigo diciendo y lo seguiré predicando y se lo seguiré diciendo a la gente. Cuando me preguntan cuándo tú crees que Cristo viene, yo muy pronto. No doy fecha, pero yo creo que muy pronto. Pero mientras Jesucristo viene, la iglesia está aquí con un propósito. ¿Ven? Y eso lo vamos a ver. La iglesia está aquí ¿para qué? Dos cosas. O tres cosas, pudiéramos decir, tres cosas. Evangelizar, la número uno. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Pero, y otra cosa que es muy importante, que va junto con la evangelización. Porque evangelizar y adorar a Dios. La hermana dio ahí el grano. Estamos aquí, pero yo siempre he dicho que en la tierra estamos con el propósito de evangelizar. Porque adorar a Dios, lo adoramos aquí, pero cuando nos vayamos al cielo, seguiremos adorando. Pero aquí evangelizamos y cuando nos vayamos, se acabó la evangelización. O sea que la evangelización es ahora, urgente, apremia, es necesario que lo hagamos ahora. Pero junto con la evangelización va el testimonio. Porque yo tengo que hablarle a las almas de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador? Que Él es el único que perdona nuestros pecados. Pero yo tengo que dar testimonio para que nadie se aparte o no quiera venir a estos caminos. Porque por esas dos cosas seremos juzgados. ¿Yo soy responsable de todo lo que se pierdan? No. ¿Pudiera yo ser responsable de alguno? Yo creo que sí. ¿Me voy a quedar por eso? No necesariamente. ¿Pudiera eso costarme algunos galardones? Yo creo que sí. ¿Verdad? Entonces es muy importante que evangelicemos, pero también el no evangelizar completamente
se puede convertir en desobediencia. Y ya ahí eso se puede convertir en un pecado. Porque una cosa es, ¿verdad?, que no se esté haciendo el trabajo a toda fuerza, al 100%, y otra es que alguien diga, eso no hay que hacerlo. Ya eso es pecado. Porque hay que hacerlo, porque Marco, ¿verdad?, lo dice Mateo, pero Marco, ¿verdad?, es el más claro. Marcos 16, 15, 16 en adelante dice, ¿verdad?, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Que creyere y si fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, mientras Jesucristo viene, sigamos evangelizando, sigamos dando buen testimonio. Usted no es responsable de que la gente tampoco lo coja de excusa. Yo no voy a la iglesia por fulano. Si usted está dando buen testimonio, siga para adelante. Porque tampoco podemos vivir complaciendo a todo el mundo, porque es imposible. Pablo dijo, mientras esté de vosotros, estar en paz con todo el mundo, pero mientras esté de vosotros, porque a veces es muy difícil llevarse con ciertas personas, ¿verdad? Y Pablo en eso fue, mientras esté de vosotros, estén en paz con todo el mundo. Ese mientras esté de vosotros quiere decir mucho, porque a veces es muy difícil. Pero Pablo dice, traten lo más posible, constantemente, de que ustedes no sean tropiezos. Porque así como estamos diciendo que el que no evangeliza, a propósito, que dice, ya yo no quiero evangelizar, se convierte en pecado, el ser tropiezo es aún peor. Mejor fuera, ¿qué dice la Biblia? Sí. Entonces, ¿verdad?, hay que andar. Por eso es que a veces, ¿verdad?, predicamos la palabra como la predicamos, porque en nuestros hombros Jesucristo ha puesto algo maravilloso, que es la evangelización, que los mismos ángeles quisieran hacerlo y no pueden. No es cualquier cosa. Tú sabes lo que es esto de ir donde una persona y tú tienes la autoridad en Jesucristo de ofrecerle vida eterna. Oye, hermano, eso es grande. Nosotros no salvamos a nadie, pero tenemos la autoridad de presentarlo. Mira, si tú aceptas a Jesucristo, tienes vida eterna. Yo lo acepto. Wow, los ángeles quisieran hacer eso y no pueden, porque eso nos tocó a nosotros. Entonces es un privilegio, hermano, poder trabajar para el Señor. ¿Cuándo viene Jesucristo? Ay, hermano, yo no sé, lo sabemos, pero hay señales, hermano. Cuando todo esté cumplido y las cosas se están cumpliendo y las cosas están cayendo en su lugar, y llega un momento que Dios dice, se cumplió todo, sonó la trompeta y nos fuimos. Mateo 24, 35, ¿quién me lo lee? Dame leer yo ese. Mateo 24, 35 para los que están apuntando. Como vuelvo y digo, hermano, tuve que resumir esto para poder encajarlo en hora y media, ¿verdad? Que es lo que estamos aquí, porque esto es un estudio que pudiera extenderse. Hay muchas, el capítulo 24. Recuérdese, hermano, que para usted entender las profecías escatológicas, cuando hablamos de escatología, estamos hablando, ¿verdad?, de todas las profecías que tienen que ver con ¿qué? Con los tiempos finales. Usted no solamente puede coger un libro. Para poder entender todo esto, que aún los exégetas bíblicos todavía tienen dificultad entendiendo ciertos pasajes, hay que leer, mira, hay que leer Isaías, hay que leer Jeremías, hay que leer Daniel, hay que leer Ezequiel, hay que leer Zacarías, hay que leer los evangelios, hay que leer las cartas de Pablo donde habló de estos temas, hay que leer Apocalipsis, hay que leer un sinnúmero para poder entender y poder, ¿verdad?, encajar en el marco profético correctamente. Por eso, hermano, que hoy yo me voy a concentrar, sin tratar de salirme mucho, solamente en Mateo 24. Porque ¿quién está hablando en Mateo 24? Esto es una profecía que viene directamente, no que fue revelada a un profeta. Esta profecía fue dada por el profeta del profeta, por el Todopoderoso, por el Señor. Él mismo fue el que dijo, citando a los profetas y citando, como dijo ahorita, lo que viene. Porque si alguien sabía lo que está pasando, es ese que está hablando ahí, Jesucristo, Dios con nosotros. Mateo 24, 35, el cielo y la tierra. Fíjense que voy a empezar como de atrás para adelante, dándole rewind al tape. Entonces, ¿sabes? Uno le da rewind al tape, uno como que no entiende, pero según va cayendo, dice, ahora entendí, porque vamos a irnos al revés, para que entendamos algunas cositas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La profecía bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, se tiene que cumplir y se van a cumplir. Cuando se cumplan, entonces sucederá el acontecimiento que estamos esperando. Pero fíjese que el rapto
es una parte de la profecía, porque la venida del Señor viene luego. O sea que la iglesia levantada, porque la iglesia es un misterio, en el Antiguo Testamento no se menciona iglesia para ningún lado, por eso aquí los discípulos estaban como que, ¿cómo? Recuerden, los discípulos aquí no saben que hay una iglesia. Pedro aquí todavía no sabe que a los gentiles se les puede llevar el evangelio. Él sabe eso después cuando recibe la visión y le dice, ve donde Cornelio, y entonces ahí, espérate, que esto también es para los gentiles. A Pablo fue que se le encomendó para predicarle a los gentiles. Aquí los discípulos están, esto es para nosotros. Y Jesucristo aquí está hablando cosas más profundas que los judíos están como, los discípulos están como bien. Pero ¿y cómo nosotros caemos aquí? Generación, esto, lo otro. Entonces se tienen que ir cumpliendo, hermano, y se están cumpliendo. Recuerden, hermano, que las profecías bíblicas caen en el tiempo de Dios. Y eso lo voy a especificar. Dios le bendiga, hermano. Todas las cosas de Dios tienen su tiempo. Dios no es loco, ni hace las cosas. Nosotros usamos una palabra, el garete, desbocado. Ahí, no. Dios viene un momento y estoy usando la palabra tiempo para que usted y yo lo entendamos, pero para Dios no hay tiempo. El tiempo se utiliza solamente para que usted y yo entendamos un lapso que ocurre de un momento a otro, pero para Dios eso no existe. ¿Ven? Si hay alguna pregunta, levante su mano, tratamos de contestarla. Si tiene algo que añadir, que esté, ¿verdad?, en referente a este estudio también, hermano. Todas las cosas de Dios tienen su tiempo. Por eso es que Santiago dice que nosotros tenemos que esperar como ¿qué? Como el agricultor, con paciencia, la lluvia temprana y la tardía, porque todo sucede en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. ¿Cuándo viene el Señor? Cuando Él diga. El Señor el Señor tiene un tiempo, un momento, donde va a decir, ahora es la iglesia. Pero primero tiene que pasar una cosa, la iglesia se va y luego siguen sucediendo. Con la iglesia no se acabó todo. Luego se siguen cumpliendo otras profecías que se cumplirán luego que nosotros seamos levantados. Eclesiastés 3:1. Hermano, me va a perdonar que voy a estar tomando agua, pero tengo como que la garganta un poco lastimada. ¿Quién me lee Eclesiastés 3:1? Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y cuando usted sigue leyendo por ahí, usted ve que todo sucede en su momento. La paz, la guerra, el amor, el odiar, todo sucede en su tiempo. Todo lo que pasa bajo la tierra tiene su momento. Cuando usamos la palabra tiempo, el tiempo es para nosotros, no para Dios. Dios no vive en una dimensión como usted y yo vivimos en una dimensión. Todo lo que nosotros entendemos, los sentidos, las dimensiones, el tiempo, todo eso Dios lo hizo para que usted y yo podamos tener una lógica y un entendimiento, porque Dios es tan grande que si no nos estuviéramos perdidos en el limbo. Entonces por eso, pero Dios no está sujeto a nuestras leyes. Las leyes fueron hechas para nosotros, para que nosotros nos sujetemos a ellas y podamos entender a Dios. Que Dios es muy grande, hermano. Dios es muy grande. Ese ha sido el problema y el error de mucha gente que han querido entender todo de Dios, y todo de Dios jamás se entenderá. El día que se entendiera todo de Dios, es un Dios también. Y no somos creación de Dios. Jamás entenderemos al 100% al Creador. Lo que Él quiere que entendamos está en la palabra de Dios. Fuera de ahí se puede romper la cabeza y no va a saber. Y yo sé, por lo menos en mi creencia, que jamás, aun cuando nos vayamos, habrá muchas cosas que jamás sabremos de Dios. El infinito, el alfa y el omega, el principio y el fin. Es grande, hermano. Amén. Y a veces, si usted se pone a pensar en la grandeza de Dios y la misericordia que Él tiene por sus criaturas, dice, wow, Dios, tú eres grande.
Eso, como dice el salmista, es que hay que ponerse en ese lugar para entender al salmista. El salmista dice, ¿qué somos nosotros? Si somos polvo. Él decía que somos, mira, polvito, para que tú hagas todo esto que haces por nosotros. El amor que Dios tiene por lo que Él hizo, por lo que Él creó. En la teología cristiana, el término kairos es una palabra griega que se utilizó en la filosofía griega, pero también en la teología cristiana y en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que fue escrito en su mayoría en griego, se utiliza varias veces la palabra kairos. Y este es uno de esos momentos, ¿verdad?, que es importante saber, entender el griego, ¿verdad? No somos griegos, ni sabemos hebreo, entonces qué bueno que la palabra fue traducida al español. Porque si me voy a estudiar hebreo, viene Cristo y no aprendo griego ni aprendo hebreo. Pero es bueno de vez en cuando, ¿verdad?, cositas así, investigar y saberla para profundizar un poquito más. Y gloria a Dios por los que estudian hebreo y gloria a Dios por los que estudian griego, porque no está de más. En la teología cristiana, el término kairos, en griego antiguo, kaupot, aparece mencionado en versiones griegas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 1:15 tenemos ese ejemplo, cuando decía Juan hablando, el momento señalado en el propósito de Dios, que representa el tiempo necesario para la voluntad de Dios que se cumpla. Eso fue cuando Juan dijo, alguien que me lo lea. Vamos a citarlo correctamente. Marcos 1:15. Porque este es el momento, decía él, de que ustedes se arrepientan. Porque yo la bautizo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ahí en ese, cuando dice el tiempo se ha cumplido, en griego, ahí dice el kairos, que quiere decir el momento específico donde Dios había puesto eso para que sucediera. Se cumplió. ¿Entiendes? En el kairos no existen años, no existen meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Verdad? Bíblicamente entendemos y vemos que en Dios no hay tiempo. Entonces, cuando Pedro aquí sigue hablando, Pedro estaba hablando de lo mismo que estamos hablando hoy, de la venida del Señor. O sea, no se desesperen, tranquilos. No es que el Señor se retrasa, no es que el Señor se lo olvidó. Es que mira, el Señor es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y recuérdense que como quiera, para el Señor no ha pasado nada. Ustedes son los que se están poniendo viejos, ustedes son los que se están muriendo, ustedes son los que tienen que preocuparse. ¿Verdad? La preocupación es de nosotros. A nosotros que se nos acaba el tiempo, no a Dios. A nosotros se nos acaba el tiempo. Por eso lo que hay que hacerlo en el momento. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día aceptable de salvación. Hoy, no dice mañana, porque es que el mañana no es de nosotros, es de Dios. El tiempo no es de nosotros. El tiempo fue dado para nosotros. ¿Están entendiendo? Una pregunta. Entonces Pedro, hablando de esto, dice, tranquilo. Todo está sucediendo y sucederá en el momento que Dios. Y déjeme decirle, lo vamos a ver ahorita, que estamos en la profecía. La gente cree que ¿cuándo va a pasar? Déjeme decirle que ya nosotros caímos hace tiempo que ya caímos en el inicio de la venida de Cristo. Ya se inició, como si fuera una cuenta regresiva, un reloj que va, ¿verdad?, hasta que llegue a 0. ¡Pa! Viene Jesús, ya empezó. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 24, que fue Jesús mismo que lo dijo. Ya las cosas no es que se van a cumplir, es que se han estado cumpliendo. Estamos a nada de que todo culmine para la iglesia. Pues vuelvo y digo, para los que se quedan, comienza el ¿qué? Los ayes. Para nosotros comienza la fiesta, para nosotros comienza la vida eterna, pero para otros comienza el ay, el arrepentimiento.
el remordimiento, el por qué. Por eso es que tenemos que evangelizar, ¿verdad? Y no todos se van a convertir, pero hay que evangelizar. Recuérdense que las almas no son nuestras. Usted y yo no morimos por nadie. Y usted no se gana a nadie. Es un error, yo no lo uso. Si usted lo quiere usar, úsalo. Yo no me gano a nadie. Las almas se las ganó Cristo en la cruz del Calvario. Yo solamente soy un pregonero. Usted solamente es un pregonero. Nosotros solamente hablamos la palabra de Dios. Quien convence a un de pecado es el Espíritu Santo. Para que nosotros no nos estemos gloriando de nada. La gloria de Cristo. La gloria de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos es pregonar algo que es un suceso, que trae vida eterna. Algo que sucedió, que cambia a los hombres. Y ser portadores de esa noticia es una gloria. Es un privilegio. Pero eso de que yo no me ganaba a nadie. Cristo se las ganó todas en la cruz del Calvario. Ahora yo soy responsable de llevar ese mensaje. Y por eso sí seré juzgado. ¿Qué pasó, Ramón? Que tú no predicabas. Tanto que el pastor decía, tanto que la hermana decía, vamos a evangelizar. ¿Por qué? Yo voy a ser responsable. No se crea. Porque si se nos entregó en las manos ese tesoro, el Señor nos va a demandar. Cuando el Señor da, demanda. ¿Ven? Ahora, vamos a entrar en lo que yo decía. Ahora, hay un momento en la historia, estoy leyendo el capítulo 24. Hay un momento en la historia que marca el comienzo del fin del tiempo, según Jesús mismo. Comienza lo que él está hablando y lo que él está profetizando. Eso ya comenzó a cumplirse. Oye, y lo que Jesús le habló a los discípulos allá en el capítulo 24, ¿cuándo se irá a cumplir? No, ya eso comenzó hace tiempo, comenzó a cumplirse. Cabalmente y exactamente como Jesucristo lo dijo. Wow. Históricamente también. No solamente bíblicamente, históricamente. Mateo 24, del 1 al 2 ya lo leímos. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaba a sus discípulos y les mostraba los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Primera profecía. Antes de hablar de cualquier otra cosa, esa fue la primera profecía. Es muy importante entender eso. ¿Cuál fue la primera palabra que Jesucristo dijo cuando comenzó a hablar de los tiempos finales? Eso fue lo primero que él dijo. Jesús comienza la conversación con la profecía de la destrucción del templo y termina más adelante con la siguiente aseveración o afirmación. Mateo 24:34. Comienza el diálogo con los discípulos, comienza la plática con la profecía. ¿Ustedes ven ese templo? No quedará piedra sobre piedra. Y luego continúa hablando otra profecía, pero esa fue la primera. ¿Qué dice Mateo 24:34? Luego de él hablar todo esto, porque después de Mateo 24:34, de ahí para adelante él comienza a hablar de los que se quedan, el juicio, pero hasta ahí, mira lo que él dijo. Amén. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Hay mucha gente que se ha confundido. ¿De qué generación está hablando Jesús? Con la que estaba hablando. Esa. Pero esa generación pasó y que no se cumplió, sí. En el año 66 después de Cristo, la población judía se rebeló en contra del Imperio Romano. 4 años después, en el 70 después de Cristo, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, reconquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y destruyeron piedra sobre piedra el templo. Y Jesucristo le dijo, esta generación no pasa hasta que no vean eso. Quizá Pedro murió, pero su hijo amor lo vio. La generación, está hablando de una generación. Esta generación verá el comienzo de mi venida.
Amén. Sí. Una generación son 1000 años, No. ¿no? No. 100 años. No. Sí. Estaba confundido. Sí. O sea que si Pedro murió, porque muchos de ellos murieron, ¿verdad? De diferentes maneras, la historia, según, ¿verdad?, los historiadores bíblicos, es que Pedro murió con la cabeza crucificado, con la cabeza hacia abajo, muchos de ellos fueron decapitados, muchos fueron apedreados, todos murieron, pero Jesucristo dijo: esta generación, contando a sus hijos, sus nietos, verán, y sucedió. Fue derribado, como Jesucristo dijo exactamente. Comenzó ahí, hermano, para que usted sepa, el retorno del Hijo del Hombre, que pronto viene por nosotros. Recuérdense que no es en el tiempo de nosotros, muchas cosas tenían que pasar, y muchas cosas tienen que suceder, pero en el momento de Dios sonará la trompeta y todo lo que estemos preparados nos iremos con Él. ¿Para estar con Él? Sí, dígame, hermano. Hablando de todo esto tan profundo, ¿verdad? Y como a mí me gusta meditar en eso. Claro. Y eso del 9/11, ¿usted no cree que eso es parte de ¿De qué? El 9/11, lo que pasó en El ataque terrorista. ¿Eso no es una de las señales? Eso cae en los tiempos finales, en lo que Jesucristo más adelante habló, oirán de guerras, rumores de guerra, y ese terrorismo definitivamente que es parte de los últimos tiempos. Claro que sí. Y lo vamos a ver, quizás hablemos un poquito de eso, no tanto así, pero sí, definitivamente que sí, hermano. Eso abre una puerta para lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo ahora en el Medio Oriente. Y del Medio Oriente es que se forma la gran. Eso lo vamos a ver brevemente, sí, no da el tiempo. Hay que avanzar. Pero sí. Entonces Jesús dijo que cuando viéramos que todas estas cosas comenzaran a suceder, que entendiéramos que Él está a las puertas. Mateo